Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio donde hablaremos de algo que nos marcó como generación, cómo la pandemia del COVID-19 afectó la formación de sujetos sociales. Sí, porque aunque ya ha pasado tiempo, seguimos viviendo las consecuencias. Hoy queremos enfocarnos únicamente en la raíz del problema, en todo eso que surgió desde el inicio y que todavía influye en cómo nos relacionamos, aprendemos y entendemos al mundo. Creo que lo primero que todos recordamos es ese sentimiento de esto no puede estar pasando. La pandemia llegó de golpe y nos obligó a cambiar totalmente nuestras formas de pensar, sentir y actuar. Y claro, la educación no se quedó fuera de eso. Exacto, de un día para otro, el mundo escolar se detuvo. Las escuelas cerraron y la educación presencial se convirtió en remota o virtual. Y aunque eso sonaba sencillo en teoría, en la práctica destapó muchísimos problemas estructurales que ya estaban ahí, pero que la pandemia hizo imposibles de ignorar. Uno de los primeros problemas fue la desigualdad. No todos los estudiantes tienen internet, computadora o un espacio tranquilo para aprender. Eso marcó una brecha enorme entre quienes podían continuar más o menos con sus clases y quienes simplemente no tenían ninguna posibilidad real. Sí, y eso es importante, porque no se trata solo de recursos materiales, sino de esas condiciones que afectan directamente la manera en que se forma un sujeto social, como su autoestima, su sentido de pertenencia, sus posibilidades de participación. Muchos estudiantes se sintieron aislados, desconectados o incluso culpables por no poder cumplir con una educación que no estaba diseñada para sus realidades. A eso hay que sumarle que las familias también estaban atravesando situaciones económicas durísimas, pérdida de empleo, reducción de ingresos, incertidumbre, y si tu casa está pasando por un momento así, obviamente tu aprendizaje y tu estabilidad emocional se ven afectados. Y justo ahí entra otro de los grandes problemas, el impacto emocional. La pandemia no solo generó estrés y miedo, sino que provocó miles de pérdidas familiares, amistades, personas cercanas. Y muchas veces ni siquiera hubo un proceso de duelo real. Claro, porque todos estábamos encerrados. No había rituales, no había despedidas, no había espacios para procesar nada, y aún así, las clases seguían. Era como si todo continuara igual, cuando en realidad nadie estaba bien. Y aunque no todos vivimos una pérdida directa, la sensación de vivir en peligro constante ya era un trauma. Eso pesa muchísimo en la formación emocional, social y cognitiva de cualquier persona, especialmente si hablamos de niños, adolescentes o jóvenes que estaban justo en etapas clave de su desarrollo. Luego vino el regreso presencial, pero sin un verdadero acompañamiento, y ese es un punto súper importante del problema. Volvimos a las aulas como si todo hubiera sido un mal sueño, sin considerar que no estábamos emocionalmente preparados. Si regresamos con ansiedad, con duelos sin resolver, con hábitos alterados, con un cansancio mental fuerte, y no hubo un espacio real para hablar de eso, mucho menos para atenderlo. Simplemente se nos pidió ponernos al corriente. Y lo que más preocupa es que esto no solo afectó a estudiantes que ya estaban antes de la pandemia, sino a una nueva generación nacida entre el 2020 y 2022. Niños que crecieron en aislamiento, con poca interacción y experiencias sociales muy limitadas. Esos niños llegan ahora a preescolar o primaria, con formas de relacionarse totalmente distintas, con miedos o inseguridades que no son las de generaciones anteriores, pero el sistema educativo no se ha adaptado a esas nuevas necesidades. Y hablando del sistema educativo, hay otro problema enorme. Se asumió que los docentes sabrían qué hacer. Exacto, los maestros también estaban viviendo miedo, pérdidas, estrés, también tuvieron que adaptar toda su forma de trabajar de un día para otro. Además, tuvieron que aprender nuevas herramientas tecnológicas, rediseñar actividades, tratar de mantener la atención de sus grupos y sobre todo buscar que nadie se sintiera excluido, sin tener siempre capacitación ni apoyo. Y esto es clave para entender el problema. Si docentes y estudiantes estaban desbordados emocionalmente, ¿cómo se iba a sostener un aprendizaje real? Ahí es cuando se empieza a ver el impacto profundo en la formación de sujetos sociales.
Ahora, en 2025, por fin se le está dando visibilidad a la salud mental en las escuelas, pero esa preocupación surge justamente del vacío que dejó la pandemia. Nadie estaba preparado y nadie recibió atención emocional real. Y ese es quizá el centro del problema. No se trata solo de que se perdieron aprendizajes académicos, sino de que se rompió la estabilidad emocional y social que sostiene cualquier proceso educativo. Y si hablamos de formar sujetos sociales, hablamos de personas capaces de convivir, de construir identidad, de relacionarse, de tener seguridad y confianza. Todo eso se vio afectado desde la raíz. Entonces, en resumen, el problema no se limita a la educación en línea, va mucho más allá. Desigualdad, impacto emocional, falta de acompañamiento, docentes sobrecargados y un regreso sin preparación. Todo esto marcó profundamente cómo nos formamos como sujetos sociales. Exacto, y entender esto es clave para analizar lo que viene después, las consecuencias y por supuesto las posibles soluciones. Así que si quieren saber qué pasó después de todo este caos, sigan escuchando la siguiente parte del podcast. Analizando toda esta información desde otra perspectiva en esta época, fue evidente que la pandemia por COVID-19 transformó radicalmente los procesos educativos. La educación, entendida como un espacio donde los individuos construyen identidades, desarrollan habilidades de socialización y participan en dinámicas colectivas, se vio completamente interrumpida por el confinamiento, la educación remota y la discontinuidad escolar. A partir del análisis de la situación educativa en México, se puede identificar diversas consecuencias y dificultades en el plano pedagógico, social y estructural. De esto, podemos observar como primer punto los problemas derivados del cierre de escuelas y la educación a distancia. La suspensión de clases presenciales por allá del año 2020 generó una ruptura en los espacios de convivencia esenciales para la formación de sujetos sociales. La interacción alumno-docente se volvió limitada, reduciendo así la posibilidad del diálogo, una retroalimentación inmediata y construcción colectiva del conocimiento, indicando que muchos estudiantes no aprendieron nada o aprendieron menos de lo que lo harían de manera presencial debido a la falta de acompañamiento adecuado y como una evidente consecuencia social se originó una afectación en el desarrollo socioemocional, un mayor aislamiento, dificultades para expresar ideas y una pérdida de habilidades comunicativas. También es importante hablar sobre esta brecha digital que aunque ha existido a lo largo de bastantes años, la desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos ha estado muy presente. Una encuesta de INEGI mostró que un aproximado del 50% de los hogares en ese momento contaban con medios digitales e Internet, siendo los celulares el principal recurso utilizado. Este generó una imposibilidad de cumplir con tareas o clases virtuales, una desigualdad en el aprendizaje entre los estudiantes con recurso o sin ellos, y una sobrecarga de dispositivos en hogares donde había varios estudiantes. La mayoría, como por ejemplo, trabajaban con un celular, compartiendo el dispositivo con hermanos o familiares, y esto creó una brecha educativa muy marcada. Quienes tenían recursos avanzaban y quienes no, pues simplemente quedaban afuera. Esto tiene un impacto directo en la formación de los estudiantes, pues si no pueden participar o comunicarse o aprender en igualdad de condiciones, entonces su desarrollo se veía muy limitado. Otro tema importante del que hablar es sobre la falta de capacitación y adaptación pedagógica, esta parte de insuficiente preparación docente para la educación en línea. La pandemia pasó demasiado rápido, tan rápido que nadie estaba realmente listo para esto. Se sabe que la SEP pues implementó programas, pero los docentes debían improvisar estrategias sin la preparación adecuada para la educación remota. No todos sabían usar plataformas o grabar clases o crear materiales digitales y muchos pues realmente no tenían un internet estable, así como los alumnos. En algunos casos incluso había profesores ausentes que por esta incapacidad de evaluar, retroalimentar y mantener la motivación a distancia, em, que aunque sabemos que no necesariamente era solo un problema o casos aislados de parte de la docencia, en ese momento pues no se puede evitar tomar en cuenta esta parte, ya que el docente cuando no tiene herramientas para enseñar, el vínculo pedagógico se rompe por completo, afectando esta relación maestro-alumno, que es fundamental claramente para el desarrollo social del estudiante. Impacto emocional en alumnos y docentes. Como una consecuencia ampliamente identificada en estudios que no siempre se nombra, es el impacto emocional fuerte. Ansiedad por aislamiento, estrés por carga de tareas sin guía, sensación de desconexión del grupo escolar,
pérdida de motivación, pérdida de rutinas sociales, de interacción, juego, cooperación. La escuela no es solo un lugar para aprender materias, es también un espacio de convivencia. Al perderlo, muchos niños y jóvenes tuvieron dificultades para expresarse, relacionarse y mantener hábitos. Encontramos también el aumento de desigualdad educativa. La pandemia no afectó por igual a todos. En zonas rurales, en telesecundarias y en escuelas indígenas, 2 de cada 3 docentes reportaron dificultades para mantener contacto con sus estudiantes. Coneval documenta que los lugares con menos recursos se enfrentaron más obstáculos: falta de internet, de dispositivos, de electricidad estable e incluso falta de material escolar. Esto hizo que las brechas educativas crecieran todavía más entre estudiantes con distintos niveles socioeconómicos. Hubo también pérdida del aprendizaje. La pérdida del aprendizaje fue uno de los impactos más graves. Diversos estudios muestran que México tuvo retrocesos importantes, sobre todo en lectura y matemáticas. Los largos meses sin clases presenciales provocaron que los estudiantes avanzaran mucho menos, e incluso que perdieran habilidades ya adquiridas. Organismos como UNESCO y el Banco Mundial advierten que estos retrocesos pueden afectar el desarrollo académico y laboral de toda una generación si no se atiende a tiempo. Repercusiones estructurales en el sistema educativo. Para 2022 y 2023, el sistema educativo estaba ya muy golpeado por las malas decisiones y el cierre prolongado de escuelas. Esto implicó rezago generalizado, falta de continuidad curricular, escuelas sin recursos suficientes para el retorno seguro y debilitamiento de políticas públicas. La pandemia del COVID-19 no solo impactó el aprendizaje académico, sino que alteró profundamente la formación de sujetos sociales, entendida como la construcción de identidades, valores, habilidades comunicativas y vínculos comunitarios. Factores como la brecha digital, la falta de preparación docente, la ausencia de espacios de interacción, la deserción escolar y los modelos híbridos mal implementados generaron un escenario educativo fragmentado, desigual y emocionalmente complejo. Estos efectos aún perduran y se reflejan en los retos actuales del sistema educativo mexicano. Ahora hablaré sobre las diferentes propuestas para mejorar la educación post-pandemia. Como es bien sabido, la pandemia del COVID-19 evidenció debilidades estructurales del sistema educativo, pero también abrió oportunidades para transformarlo. Sin embargo, no todas las instituciones educativas fueron capaces de llevarlas a la práctica, debido a que no contaban con los recursos necesarios. Es por esto que se presentarán distintas propuestas que buscan fortalecer la capacidad pedagógica, tecnológica y humana de las instituciones. Ahora vamos a hablar sobre la reducción de la brecha digital y el fortalecimiento tecnológico, los cuales consisten principalmente en el acceso universal a Internet de calidad, pues como bien sabemos, la conectividad debe ser considerada un derecho educativo básico, pues debido a que hay una gran cantidad de familias que no cuentan con el recurso económico suficiente para poder costear el Internet de buena calidad, es que se proponen la introducción de programas gubernamentales para llevar Internet a comunidades rurales, así como acuerdos con empresas de telecomunicaciones para tarifas especiales y la instalación de antenas comunitarias y redes escolares abiertas. Por otro lado, es muy importante mencionar que la brecha tecnológica no solo implica el acceso a Internet, sino también la disponibilidad de equipos, por lo que se propone la dotación de dispositivos para estudiantes y docentes en un sentido en el que haya disponibilidad de bancos de dispositivos gestionados por las escuelas para préstamos anuales, así como programas de renovación tecnológica cada 3 años y la donación de equipos por empresas privadas mediante incentivos fiscales. En este mismo sentido, es importante mencionar que las instituciones deben integrar la tecnología al funcionamiento escolar. De esta forma se puede proporcionar una educación de calidad y por este motivo se propone la implementación de laboratorios multimedia accesibles y aulas equipadas con proyectores, pizarras digitales y computadoras, además de servidores locales para el almacenamiento de materiales y bases de datos. Esto sin mencionar la importancia de la capacitación tecnológica permanente, pues la formación digital de los docentes debe ser continua para que estos sean capaces de llevar a cabo clases a distancia sin que tengan algún problema con estas, en caso de que la situación se llegara a presentar.
por lo que se deben implementar talleres trimestrales sobre nuevas plataformas y recursos educativos, además de certificaciones en competencias digitales y la creación de comunidades de práctica en la que los docentes puedan compartir herramientas que les son útiles en estas actividades a distancia. Ahora hablaré sobre modelos flexibles y resilientes de enseñanza. Por ejemplo, la implementación formal de la educación híbrida. La educación no debe depender exclusivamente de la modalidad presencial, ya que como vimos en casos extraordinarios, ésta se ve afectada y no logra que los estudiantes tengan el conocimiento adecuado. Por esto se propone que haya clases que combinen actividades presenciales con recursos virtuales. También materiales accesibles desde casa para repaso o seguimiento y sobre todo horarios escalonados para evitar saturación de trabajo. Es por esto que también proponemos que haya currículos flexibles y adaptados a contextos. Por ejemplo, la rigidez curricular obstaculiza la adaptación durante crisis. Por esto se propone 1. Reducción de contenidos a aprendizajes esenciales. 2. Permitir que los docentes ajusten ritmos según el grupo. 3. Inclusión de habilidades para la autonomía y el autoaprendizaje. El hecho de que los docentes puedan adaptar el ritmo de lo que enseñan a los grupos permite que haya estrategias pedagógicas innovadoras. Es importante que existan estas estrategias para que los alumnos se sientan motivados a estudiar. Por esto se propone 1. Aprendizaje basado en proyectos, retos y problemas reales. Metodologías que funden tanto forma presencial como virtualmente. Y evaluación formativa y no solo sumativa. Y bueno, si bien es importante adaptar la escuela a las nuevas modalidades que surgieron tras la pandemia de COVID-19, también hay que destacar la importancia de la recuperación del rezago académico y el fortalecimiento cognitivo. Esto mediante evaluaciones diagnósticas periódicas, pues no basta con un diagnóstico solo al inicio del ciclo escolar, ya que esto solo muestra los conocimientos con los que ya cuentan los alumnos y no habla tanto sobre los que van adquiriendo durante el ciclo escolar. Por eso es que se proponen evaluaciones cada 2 o 3 meses para ajustar las estrategias, así como el uso de plataformas que permiten un seguimiento personalizado y reportes individuales para cada familia por parte de la escuela. Esto sumado a tutorías intensivas y acompañamiento personalizado, en el que existan grupos reducidos para estudiantes con mayores dificultades y tutorías en línea fuera del horario escolar, así como el voluntariado universitario para el apoyo académico justamente en estas tutorías. También deben existir ciertos planes de nivelación académica en los que existan programas de verano centrados en matemáticas, lectura y ciencias, además de materiales impresos para hogares sin conectividad, y esto sumándole las actividades lúdicas para reconstruir habilidades esenciales que los alumnos deberían tener desarrollados dependiendo del nivel académico en el que se encuentren. Aunque es importante que los alumnos vuelvan a tener el nivel académico que tenían antes de la pandemia, es importante darle prioridad al bienestar emocional y a la salud mental. Es por esto que es importante que se le debe dar seguimiento a este tema, porque de esta forma se verá por qué hay alumnos con mayor rezago que otros. Por esto se propone equipos de apoyo psicopedagógicos. Estos deben estar en cada escuela, los cuales serían psicólogos educativos, orientadores escolares y programas de prevención de riesgos psicosociales. Claro que esto ayudaría al desarrollo de habilidades socioemocionales para los alumnos. Es por esto que se propone que se incorporen sesiones semanales de integración emocional, actividades de autocuidado, empatía y resolución de conflictos, sin dejar de lado la formación docente para detectar signos de estrés, ansiedad o violencia. Como bien se mencionó, muchos de los alumnos se vieron afectados durante la pandemia. Es por esto que se requiere atención emocional pospandemia. Es por esto que se propone que haya círculos de diálogo de expresión emocional y espacios de convivencia tanto de arte, deporte y música, y sobre todo programas para reconstruir vínculos afuera del aula. Por otro lado, también es muy importante hablar sobre la relación escuela-familia, la cual debe ser más sólida,
pues como bien sabemos, la escuela y la familia deben ser bastante cercanas entre sí, ya que de esta forma se obtiene un mejor resultado en la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. Para esto es necesario que exista una comunicación clara y constante. Esto se puede dar mediante el uso de plataformas de mensajería escolar como canales de WhatsApp o de Classroom para con los padres de familia. También los reportes semanales del avance académico de los alumnos y por otro lado también podrían plantearse reuniones virtuales periódicas con los maestros, lo que permite que los padres estén más al tanto de la situación en la que se encuentran sus hijos. También es muy importante hablar sobre la escuela para padres. Esto no tanto en un sentido académico eh, como tal, sino más sobre talleres de acompañamiento emocional y formación en herramientas digitales básicas, así como la implementación de estrategias para apoyar a sus hijos en modalidades híbridas en caso de que se presente una emergencia sanitaria nuevamente. Y esto también, por supuesto, debe estar acompañado de la participación comunitaria, la cual debe conformarse de redes de apoyo vecinal para tareas, cuidado y conectividad, así como actividades que integren a la familia en el proceso educativo y ciertos proyectos comunitarios que vinculen la escuela con la comunidad. Ahora hablaré sobre el plan de prevención en dado caso de que surjan futuras emergencias sanitarias. Es importante crear un plan preventivo. Esto es fundamental para no repetir los errores de la pandemia del COVID-19 y de esta forma asegurarse de que en caso de que surja una emergencia sanitaria como la ya mencionada, no se vea afectado el sistema educativo como pasó. El objetivo es garantizar la continuidad educativa y la protección integral. Es por esto que volvemos a retomar lo que es la infraestructura tecnológica lista para activarse. Como se mencionó anteriormente, con las propuestas de la mejora educativa, se les proporcionará a los alumnos y docentes dispositivos, los cuales servirán para que puedan seguir con sus clases a distancia en caso de que éstas se llegue a necesitar. Es por esto que se hablará sobre plataforma educativa estándar. Todos los niveles de educación deberán tener o utilizar la misma plataforma para poder así tener aulas virtuales preparadas desde el inicio del ciclo escolar o en el momento en el que surja la emergencia sanitaria, cuentas institucionales para estudiantes y docentes y repositorios digitales de contenidos mínimos. Claro que también es importante hablar sobre la capacitación anual obligatoria, como lo que son simulacros de clases virtuales de emergencia, los cuales son o serían de mucha ayuda en dado caso de que surja otra emergencia. Manuales de uso rápido para docentes y estudiantes. Estos les servirán para saber qué hacer y qué no hacer en dado caso de que surja la emergencia sanitaria y los obligue a tomar clases en línea. Y sobre todo preparación para escenarios sin conectividad. Claro que todo esto se verá también en conjunto con protocolos para la distribución de equipos. Es por esto que se propone un inventario actualizado de dispositivos en la comunidad, tanto docente como de alumnos, un plan de préstamo inmediato de la escuela y acuerdos con proveedores para sustituciones rápidas en caso de que algún dispositivo o red se vea afectada. Ahora, también es importante mencionar que otra de las cosas que afectó bastante a las instituciones, tanto educativas como de otros sectores, es que no se tenía un conocimiento completamente adecuado para lidiar con lo que se presentaba, por lo que se propone la implementación de protocolos sanitarios institucionales, los cuales se deben conformar de un manual de respuesta ante emergencias, el cual debe incluir procedimientos de cierre institucional temporal, así como rutas de comunicación con las autoridades sanitarias e indicadores para activar o suspender las clases presenciales. Además, en el área de higiene y seguridad deben existir estaciones de lavado y desinfección, también ventilación adecuada en espacios cerrados y el uso temporal de cubrebocas según el tipo de emergencia debe ser obligatorio. También debe existir comunicación oficial y transparente, en los que se presenten avisos escolares inmediatos, con información científica validada y evitar rumores y desinformación.
También es importante hablar sobre alternativas de aprendizaje en zonas sin conectividad. Tengamos en cuenta que aunque se proporcione el acceso a Internet y los dispositivos necesarios, hay comunidades de estudiantes que no se encuentran en zonas favorables donde éste funcione. Por ello se proponen los siguientes casos, los cuales serían materiales impresos estandarizados, es decir, cuadernos de actividades por grado y materia, planes semanales de trabajo y guías para padres o tutores. También se puede proponer lo que son centros comunitarios de aprendizaje, es decir, como bibliotecas, centros culturales o radios comunitarias. Esto solo sería en casos de pequeños grupos con horarios escalonados, acceso a dispositivos y recursos educativos y supervisión por parte de voluntarios capacitados para dar las clases. También sería programas de radio y televisión como lo que fue Aprende en Casa, los cuales son clases transmitidas por TV abierta, programas educativos reforzados mediante actividades impresas y contenidos adaptados a distintos niveles educativos. Y bueno, también es muy importante tener en cuenta y hablar sobre el modelo pedagógico específico para emergencias, el cual se refiere al cómo se deben enseñar las cosas y qué se deben enseñar. Pues en caso de emergencias sanitarias que obliguen a los alumnos a permanecer en casa, las instituciones deben de tener un plan de reacción, el cual plantea la priorización de aprendizajes esenciales, tales como lectura, escritura, matemáticas, ciencias y ciertas habilidades socioemocionales, además de evitar la sobrecarga académica mediante el diseño de contenidos breves, claros y accesibles. Además de que también debe haber una flexibilidad en la evaluación, pues esta debe ser formativa y no punitiva, además de la retroalimentación personalizada para cada alumno, ya que cada quien va a avanzar claramente a un ritmo distinto. Además de que se deben usar evidencias sencillas como fotografías, audios o trabajos escritos realizados desde casa para facilitarle a los alumnos la presentación de dichas evidencias. También se debe plantear cierto nivel de autonomía en los estudiantes mediante actividades que desarrollen la autoorganización y la planificación semanal accesible. Esto sumándole los recursos que no dependan del maestro en tiempo real para que los alumnos puedan ir trabajando a un ritmo que para ellos sea más sencillo y accesible. También es importante que haya una red de apoyo emocional para situaciones de crisis sanitarias. Como bien se sabe, la salud mental se puede ver afectada y ocasionar que los alumnos o docentes no se encuentren con la mejor disposición tanto de aprender como de enseñar. Es por esto que se proponen los siguientes puntos. 1. Que son los servicios psicológicos accesibles. Es por esto que existen la línea telefónica de atención, canales virtuales para primeros auxilios emocionales y talleres en línea sobre manejo del estrés. También es importante que los docentes reciban apoyo mediante lo que son o se proponen programas de atención emocional, asesoría en el manejo de grupos en contexto de crisis y espacios de acompañamiento entre colegas. Con el hecho de que los alumnos se encuentren en casa, es importante que exista una detección temprana de violencia o que esté afectando las emociones de los alumnos. Es por esto que se proponen lo que son protocolos para identificar señales de alarma, coordinación con el DIF u otro organismo de protección y sobre todo formación docente en prevención y denuncia. Con esto terminamos lo que son las estrategias para después de la pandemia y sobre todo lo que es un programa que está diseñado para emergencias sanitarias en dado caso de que todo esto vuelva a ocurrir.